Otras voces, generando pensamiento crítico, presentamos el comentario editorial de la doctora Macarena Alonso. Hola, muy buenos días, oyentes de FM Crisol 92.3, oyentes de Otras Voces. Soy Macarena Alonso, conductora de este programa Otras Voces, y estoy esta vez enviando haciendo este editorial que hago todos los sábados, esta vez de manera remota. Así que bueno, espero que les sirva para analizar, como siempre tratamos de este espacio de construir pensamiento crítico, más allá de los planteos que se hacen en los medios hegemónicos. Nosotros tratamos de darle una vuelta a las cosas como para entenderlas y darles una mirada propia. Bueno, esta semana continuamos con todo lo referente al atentado contra la vida de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde ya el repudio es absoluto. Y bueno, también les quería comentar que estuve justamente el día lunes, estuvimos en el Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas apoyando a nuestros concejales, donde se aprobó por unanimidad, y es bueno que exista unanimidad al respecto de un tema tan delicado, en repudio, ¿no? Se aprobó el repudio al atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación, actualmente vicepresidenta. Y este editorial en realidad lo pensé y lo armé el domingo pasado, el día después del programa, justamente que tuvimos esta charla con Pablo Soprano, nuestro invitado, que estuvimos hablando de qué contextos dan lugar a que una persona vaya con una pistola a apuntarle en la cabeza a una vicepresidenta. Se habló mucho de lo que es y se está debatiendo el tema de los discursos de odio en los medios, del gran poder que tienen los medios a la hora de determinar la subjetividad y determinar, incluso exacerbar estas situaciones de violencia y de odio. Y a la vez nosotros dijimos que, si bien obviamente repudiamos todo eso, y que de hecho los discursos de odio existen cuando son discursos que, por ejemplo, cuando se habla a través del odio, de la violencia con ciertos grupos sociales, étnicos, religiosos, o por orientación sexual. Eso es un discurso de odio. Otra cosa es la libertad de prensa y de opinión. Entonces, eso nosotros pensamos que sí, que tiene que regularse, pero no creemos en la censura previa, por ejemplo, que esto es muy delicado, es un tema que se tiene que tratar y es muy delicado. Entonces nos preguntamos ante todo esto si realmente los medios de comunicación tienen el poder de determinar la conducta de una persona. Y en esto, los que estudiamos algo de periodismo, hay una teoría que se llama de la aguja hipodérmica, donde una de las primeras teorías en comunicación que decía que cualquier cosa que se diga en los medios pueden influir en las decisiones y en los pensamientos de las personas, como si fuera algo directo, como el mensaje llega, entonces uno actúa en consecuencia. Creemos que no es tan así, que hay otros factores, además de los medios de comunicación, que los medios de comunicación sí exacerban o sí se hacen eco del descontento social. Y yo lo que en este editorial lo que trato de pensar es cómo se hace un Sabac Montiel. Sabac Montiel es el imputado, el ciudadano brasilero que está imputado, vive hace muchos años acá en Argentina, que está imputado por tentativa de homicidio. Digo homicidio porque el magnicidio no está tipificado en nuestro Código Penal. Sí puede ser un agravante, pero no está tipificado la figura del magnicidio, ¿no? Y ahora también está imputada su pareja, Brenda Uliarte, la que se conoce últimamente como Copito, porque ella, bueno, ha salido en los medios vendiendo copos de nieve, ¿no? Tanto Sabac Montiel como ella han aparecido en algunas notas, en algunas móviles de ciertos programas de televisión, casualmente, ¿no? Casualmente. Pero bueno, evidentemente ahí hay algo que yo me quedé pensando cuando lo escucho al amigo
de Sabac Montiel, diciendo algo que me llamó la atención y me hizo pensar en una nota que yo había escrito acerca del Joker, hace unos 4 años atrás más o menos. Y tiene que ver con las sociedades anómicas, cuando faltan normas, cuando faltan proyectos, cuando de alguna manera se desestabiliza el orden social. Y no quiero tampoco por esto quedar en un discurso conservador o diciendo, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, sino decir, quizá lo que nosotros debamos atender, que si bien los medios de comunicación exacerban la violencia o exacerban el odio o cuando se repite, nosotros eso lo hemos denunciado, lo hemos hablado en el programa. Si uno va con una cámara y una señora dice hay que conseguir un sicario para que le meta un tiro a la yegua, y va uno efectivamente que lo hace. Va a haber alguno que ese mensaje le va a llegar y lo va a hacer. Pero ¿por qué pasa esto? Queremos tratar de hacer un análisis más allá. ¿Qué pasa en la sociedad? Que no solamente pasa en nuestro país, pasa en Europa, pasa en Brasil, pasa en toda Latinoamérica, y está pasando muchísimo en Europa, muchísimo. Que proliferan estos grupos neonazis, que rescatan al nazismo, que atacan a todo lo que sea progresista. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando en el mundo? Y tiene que ver también con la pandemia, tiene que ver con gente que ha caído, que ha quedado fuera del sistema, la cantidad de gente que quedó en la pobreza, la acumulación de riquezas que trajo. Obviamente, nosotros siempre planteamos que absolutamente nada justifica la violencia, y menos en estos términos. Y esto sí es una cuestión política. Evidentemente, ir contra una vicepresidenta es una cuestión política. Hay muchas cuestiones que están en investigación, que se van a ir sabiendo con el tiempo, a medida que se vayan dilucidando las pruebas, ¿no? Y bueno, porque lo que hay que ver es si estas personas están actuando solas, si hay algún grupo, si hay alguna conexión, si hay algún superior que los ha mandado a cometer este delito. Pero bueno, ir pensando en qué es lo que nos hace en la sociedad, qué hace un Sabac Montiel, ¿no? Y este análisis que yo hice el domingo pasado, me quedé pensando, lo dejé ahí como un borrador. Y al día siguiente salió un video que sea por Instagram en vivo, esta chica Brenda Uliarte, la novia, estaba haciendo un video que por eso también levanta sospechas, ¿no? Ella dice en un video en un vivo, dice que su novio estuvo cerca de convertirse en un Joker argentino. Y justo yo había escrito sobre eso. ¿Cómo se hace un Sabac Montiel? ¿Cómo se logra un Sabac Montiel? Y sí, todavía es pronto para conjeturas, y es imperante la investigación. Sí me quedo pensando en los contextos que forman un Sabac Montiel, y si bien en parte es cierto, no me conforma la respuesta de que todo se reduce a la actividad de los medios de comunicación y los discursos de odio. Creo que nos debemos un análisis más profundo de nuestra sociedad, con su clase política desde ya y los medios de comunicación incluidos. Hay un debate muy grande que hace falta dar sobre los medios de comunicación y por qué también se eligen ciertos medios de comunicación y no otros. Y por qué se financia de tan distinta manera a ciertos medios de comunicación y no a otros. Y se me vino a la mente una nota que escribí hace 4 años, aproximadamente, sobre la película Joker. Que yo la titulé en su momento Los Invisibles al Poder. Los Invisibles al Poder. Que tuvo mucha repercusión, incluso esa nota fue publicada en una revista cultural, con Fervor Cultural, se llamaba la revista. Y en esa nota yo hablaba de los contextos de anomia, el escaso horizonte de futuro para la juventud y la sensación de muchos en sentirse invisibles en sociedades que expulsan cada vez más del trabajo y las oportunidades. Hoy se escucha mucho esto de que se terminó el trabajo, del fin del trabajo, que no hay lugar para todos. También me refería a cómo esos contextos son caldos de cultivo para las ideas extremas, los líderes cuya principal idea es la de salir a romper todo, ¿no? Esto de salir a romper, a quemar, como que nada sirve, como que todo hay que destruirlo, en vez de construir la idea esta de destrucción. Y cómo el Joker
encarnizaba a uno de esos invisibles que buscaba a través de un crimen un poco de visibilidad. El Joker lo que busca es, el que no vio la película se las recomiendo mucho, porque habla de eso, de la invisibilización. Es complejo y escapa de mi formación saber qué pasa en la cabeza de un tipo que sale con un arma y dice, hoy voy a matar a la vicepresidenta. Pero me resonó una frase que dijo su amigo en la entrevista. Aparte de que dijo, lamentablemente no ensayó antes, ¿no? Dijo eso el amigo. Ahí te das cuenta que no, este chico solo no estaba. Si lo hubiera visto, le preguntan, ¿vos crees que es verdad? Y dice, si lo hubiera visto de afuera no lo hubiera creído. Pero siendo Teddy, que así le decían a Sabac Montiel, creo que sí, que pudo haber sido. Porque él es una persona que no tiene nada que perder. Y esto, el no tener nada que perder, eso me recordó inmediatamente el mencionado artículo sobre el Joker. Tatuaje nazi en brazo, inestabilidad laboral, inestabilidad en la vivienda, los males que aquejan a la generación sub-40. Teddy es un típico lumpen sin expectativas de futuro, capaz de ser utilizado como carne de cañón por cualquier causa, por cualquier cosa. Quizá buscando un lugar en la historia de una manera nefasta y brutal, al mejor estilo Chapman. Chapman fue el asesino de John Lennon, que él justamente quería hacerse famoso, quería hacerse conocido y se hizo conocido como el asesino de su ídolo, de John Lennon. Aclaro de por sí que estos son ideas, ¿no? Son ideas y todavía quedan muchos detalles del caso por investigar. Aclaro también que desde ya no intento una justificación de tal criminalidad, que de haberse consumado, si esto hubiera ocurrido, realmente hubiera cambiado la historia de nuestro país para siempre, en una espiral de violencia que no tendría fin. Y espero que a este sujeto le caiga todo el peso de la ley. Que se investigue, que se llegue a la verdad y que se investigue lo que se tenga que investigar. Y si hay más implicados, que se vaya por esos implicados también. Lo que hago es, desde el lugar de una comunicadora, que en lo posible trata de ir un poco más allá de los discursos hegemónicos, que prevalecen y se repiten, tanto de un lado como del otro. Porque también es fácil decir, bueno, entonces estas cosas, bueno, es el discurso de odio y ya está. No, hay un problema en la sociedad para que sucedan estas cosas. Hay un problema social, es un hecho social, no es un hecho aislado. Por eso uno esto lo entiende viendo a la sociedad como un todo y no a un individuo en su soledad. Y resalto también que Cristina es la gran líder política de nuestros tiempos. Pero coincido con un compañero, que lo voy a citar, es Beto Piaje, que escribió el otro día algo que lo compartí porque me resultó muy interesante. Y este compañero hablaba que la militancia que la aclama a Cristina lo hace desde la añoranza de lo que fue, de lo que representó el proyecto de Cristina y Néstor Kirchner. Como si de alguna manera nos hubiésemos quedado anclados en 2015 y no lográramos dar un proyecto político real para los laburantes, para la mayoría del pueblo argentino que hoy vive la angustia de no poder llenar la heladera. Porque hoy el pueblo argentino, la mayoría, los trabajadores, la angustia principal es que no llegan obviamente que esto sí nos chocó y nos angustió, al menos a la mayoría, o a los que queremos un país sin violencia, esto nos angustió muchísimo. Pero también nos angustia el tema que hoy en día un laburante, un trabajador, no llega a fin de mes y que le aumentan los alimentos cada día, ¿no? Y lo cierto es que Massa está negociando nuestro porvenir en los Estados Unidos y seguimos pagando la deuda odiosa al FMI con la sangre y el sudor de nuestro pueblo. Se vienen tiempos difíciles. Desde ya es mejor el pueblo movilizado a un pueblo sumido en la quietud y la desesperanza. Es bueno mantener vigente el valor de la democracia y remarcar que la violencia no es el camino. Pero debemos mantener ese ímpetu para pelear por un verdadero proyecto soberano, más allá de lo simbólico y de las consignas sin contenido. Sabac Montiel es un resultante de la lumpenización social, de la ruptura de la identidad colectiva, de la comunidad organizada. Es la encarnación del caos. Un invisible entre tantos que, al igual que el Joker, intenta hacerse valer de la manera más siniestra.